Peer Group. Somos una organización integral y global que se anticipa a los cambios, a la vanguardia del conocimiento, apostando a la innovación y creatividad con el objetivo de contribuir ampliamente a la sociedad. Brindamos servicios de consultoría, management empresarial y asesoramiento integral. Santorini Resto Bar. Se consigue lo que quiera. Así. Santorini Resto Bar Café. Puede pasar lo que sea. Hoy por ti, después por mí. Vamos allá, estamos aquí. Hoy por ti. Santorini, el auténtico sabor mediterráneo. Estamos aquí. Continuamos en el siguiente bloque con un cuarto poder con nuestro invitado, un ex intendente de nuestra ciudad, de la ciudad de Río Cuarto, y actual legislador de la Unión Cívica Radical, que está en Juntos por el Cambio, que está en el espacio político. Tal cual, ¿qué tal? Buen día. Muchísimo gusto de entrevistarlo. Bueno, muchas gracias, igualmente. Bueno, vamos a comenzar del principio, como dicen. No es una entrevista política, es para... La dinámica del programa es acercar la política a la gente y ver si entre los mismos políticos también... ¿Qué tema, no? Claro, que justamente ya vamos a ir avanzando en eso, pero tratar de reconciliar la política con la gente y a los mismos políticos, más allá de oficialismo, oposición, y a veces dentro del mismo espacio político que surgen rivalidades, enojos. Bueno, mira, en ese sentido, vengo de participar de un acto donde estuvimos de manera conjunta con el actual intendente de la ciudad de Río Cuarto, con Juan Manuel Llamosas, con quien, por supuesto, además de ser adversario político y competir en tiempos electorales, podemos ponernos de acuerdo en políticas que tienen que ver con el mejoramiento de la condición de vida de la gente. Hoy, sin ir más lejos, inauguramos, digo yo, porque él me invitó tan amablemente a participar de la entrega de lo que fueron los ótropos, que son aquellas motos que reemplazan a los carros, que fue una política que pusimos en valor en tiempos de nuestra gestión. Y bueno, venimos de compartir ese acto hace un mes atrás en la sociedad rural. Estuvimos festejando los 10 años de la conformación del Consejo Económico y Social, también compartiendo aquel acto. Vuelvo a decir, en las diferencias pudimos encontrar un camino común para poder trabajar juntos. Lo hicimos en tiempo de pandemia y la verdad que creo que en eso Río Cuarto está por encima de la media de lo que pasa en la política a nivel nacional. Parecería que en otros ámbitos la política se termina definiendo casi a las trompadas y acá con muchísimo gusto podemos estar compartiendo inclusive en tiempos no electorales una tribuna, un acto, el estar con la gente y la verdad que ha sido una jornada muy, muy gratificante, al menos para mí. ¿Y qué viene el término que utilizaste, adversario? O sea, porque uno ve a nivel nacional y a veces incluso a nivel provincial, digamos que en lugar de ser adversarios circunstanciales, se trata como amigo, enemigo, y justamente son un ejemplo de que políticamente, aún estando en diferentes espacios políticos, se puede trabajar para el bien de la comunidad. Bueno, que a mí me parece que justamente el sentido de la política es eso. La política es construcción. Y para construir uno tiene que tener la capacidad de poderse sentar con quienes no piensan lo mismo. Justamente ahí es donde está la riqueza de la democracia. No pensar lo mismo
no dejar las pertenencias, pero sí poder construir por lo menos en las grandes líneas de manera conjunta. Al menos, digo yo, si las diferencias son muy grandes, por lo menos poder sentarse a discutirlas. Creo que la política es la antítesis de la guerra, es la posibilidad de diálogo. La principal herramienta que tiene la política es el diálogo, no la pelea. La pelea es la última circunstancia. Y creo, la verdad, que acá, más allá de esta circunstancia de formar parte de espacios políticos distintos, de competir fuertemente en tiempos electorales, de tener miradas distintas, inclusive de qué es lo que hay que hacer, es en base a, primero, el reconocimiento del otro, en segundo lugar, al respeto, y en mi caso personal, con el intendente, también una cuestión de afecto que creo que es mutua, pero bueno, yo ya no me animaría a hablar por él. Yo digo, en lo que tiene que ver conmigo, también el afecto es otro elemento que también hemos podido construir. Pero eso es interesantísimo porque además no es muy común en la política a nivel ni regional ni nacional, mucho menos. Así que es muy interesante porque uno escucha a los políticos, yo como un ciudadano común, como cualquier otro, y uno escucha que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro, que hay que dar el ejemplo de unidad, de ciertos lineamientos básicos para el bien de la sociedad y bla, 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 pero en los hechos, y acá, con lo que estás comentando para que la teleaudiencia lo tenga en cuenta, estás dando un ejemplo de que en una ciudad del interior del país como es Río Cuarto, un ex intendente de un partido y un intendente actual de otro partido se han puesto y se pueden poner de acuerdo en lineamientos básicos para que la ciudad prospere. Sí, a mí me parece que hay una distorsión de la política. Termina siendo la política para los políticos. En realidad a mí me parece que si uno no pierde de vista, con los errores, con las equivocaciones, con los aciertos, porque es parte de la construcción, uno lo que no puede perder de vista o no debería perder de vista es por qué está haciendo lo que está haciendo. Y uno está haciendo o está en esta actividad porque tiene un fin que creo debe ser superior, que es el beneficio del colectivo, de la comunidad, más allá de las pertenencias partidarias. Entonces, cuando uno tiene claro eso, me parece que es como el camino rector. Y es difícil que uno se equivoque, por lo menos de qué lado tiene que estar. Pues te podés equivocar en la ejecución de política, podés haber hecho un diagnóstico equivocado, claro, pero el sentido, la voluntad y la decisión me parece a mí que es clara cuando uno tiene claro para qué está haciendo lo que está haciendo todos los días. Eso debería ser un ejemplo a nivel nacional también. Córdoba ha sido pionera muchas veces en muchas diferentes circunstancias de la historia, ha sido pionera, vanguardista, y creo, por lo que me estás diciendo, y puntualmente de Río Cuarto, con esto que me decís de la relación de respeto mutuo que hay entre dos dirigentes políticos de distintas fuerzas políticas, puede ser también algo pionero, algo de vanguardia a imitar por otras localidades, por la provincia y por la nación, ¿por qué no? Bueno, nosotros hoy cuando charlábamos con el intendente, más allá del hecho puntual por el que hoy nos encontramos, que tenía que ver con la entrega de estos vehículos, justamente comentábamos eso, que tiene un valor muy especial y muy importante, porque nadie, desconoce las diferencias que podemos tener, no las desconocemos nosotros. Miradas distintas, concepciones de qué es lo que hay que hacer diferente, formas de llevar adelante nuestros roles políticos de forma diversas, pero en algo coincidíamos, es que justamente esto tiene un valor para mí muy importante en lo simbólico, pero además también en lo profundo, y que también tenemos una responsabilidad que tiene que ver con los que vienen, con la intención, con la vocación, con la fuerza para poder... Es de alguna manera dar el ejemplo de cómo... Decir, ¿cómo podemos pelearnos si estos tipos que son adversarios no de 2 días, sino de siempre, y
y poniendo lo mejor de cada uno y tratando de ganarnos unos al otro en las compulsas políticas, podemos estar y compartir desde un lugar de sinceridad y de compromiso y de voluntad de verdad. Juan, ¿y cuánto en los dirigentes políticos? Vos has estado en cargo ejecutivo y ahora estás en un cargo legislativo. Según tu opinión, yo lo que te pregunto vos lo puedes responder como ciudadano común, como político, como dirigente político o ambas. ¿Cuánto influye en las enemistades que hay o que se suelen dar entre los políticos, las fuerzas, esa falta de respeto incluso? ¿Cuánto influye el entorno de cada político? A mí me parece que eso, primero yo no puedo responder nada sin corriendo mi condición de político. Yo hago política desde que tengo 15 años y es más, te voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Porque hoy muchos hacen política denostando la política. Yo en realidad creo en la política y sigo creyendo y ojalá que crea durante mucho tiempo más en la política. Creo que es la única herramienta que tienen las sociedades para cambiar lo que hay que cambiar. Entonces es muy difícil que yo pueda responder desde un lugar distinto al que formo parte y al que abrace como vocación y como camino en mi vida. Y no voy a renegar nunca de eso. Porque además vuelvo a decirte, es en lo que creo. Yo creo que atribuirle a los entornos sería un acto de cobardía por parte de quien tiene una responsabilidad a la hora de conducir. Quien conduce es quien tiene que marcar el camino. Y se puede marcar de distintas formas. En el bien personal, como hombre político, hoy lo más fácil es plantear la diferencia, porque hay un agrietamiento tan grande en la sociedad que me paro en este lugar o me paro en el otro, y cada vez parecería que mientras más duro es el mensaje, más fácil para el hombre político es instalarse como referencia en la sociedad. Yo digo, puede ser que sea así, probablemente, y de hecho todo indica de que ese es el camino más fácil, pero también digo hacia dónde nos lleva ese camino. Y nosotros tenemos una responsabilidad en estos niveles de grieta. Argentina no tiene solución. Si hay dos grietas, ahora va a haber tres. Entonces yo digo, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de bajar esos decibeles y encontrar los caminos comunes. Si vos me preguntás a mí qué es lo que yo podría recomendar o decirle a la gente, bueno, que mire esos caminos, que no nos dejemos llevar por una cuestión de broncas personales con tal o con cual, sin analizar en profundidad, sin mirar objetivamente. Argentina, nuestro país, nuestra sociedad, no tiene salida si no achicamos esta grieta tan profunda que existe. Y creo que la tarea y la responsabilidad, más allá de la tarea, la responsabilidad que tenemos, quienes creemos en esto y quienes además debemos pensar en el bien común, es hacer todos los esfuerzos para achicar esta grieta. Y eso, y vuelvo a lo que comentaste al principio, es muy importante porque predican con el ejemplo. O sea, lo has demostrado con lo que decías de la relación con el actual intendente de la ciudad. O sea, lo que predicas, lo que decís, lo llevas a la práctica. Yo no soy tan bueno. Digamos. Yo aprendo, digamos, entre las cosas que aprendí es a contar hasta 100. Mi paso por la municipalidad, yo siempre he sido un tipo medianamente paciente. Mi paso por la municipalidad y tener que enfrentar las dificultades que nos tocaron en tanto tiempo, en las condiciones en las que nos tocó gobernar, sin el acompañamiento del gobierno nacional y sobre todo con el acoso del gobierno provincial en aquel momento, a mí me enseñaron a contar hasta 100 y no perder nunca de vista o dejarle paso a las broncas personales a la misión que uno tiene como dirigente político. Eso es lo que yo he intentado e intento, es lo que he aprendido y es lo que intento poner en práctica de manera permanente, porque además mientras más racionalizo qué es lo que pasa, menos posibilidades de salida le encuentro si quienes tenemos que conducir en el lugar que esté, en la oposición o en el oficialismo, no somos capaces de sentarnos a ponernos de acuerdo y encontrar un camino común para la gente. Juan, dicen que no hay, es un dicho, no hay peor astilla que la del mismo palo. Se dice comúnmente. ¿Cómo
encajaría esto en los diferentes espacios políticos? En este caso, en el tuyo. Hay porque se habla, yo te digo lo que el común de la gente piensa, ve, observa. Hay como dos figuras, digamos, de tu espacio político que son las que más resuenan a la hora de las elecciones próximas. Sí. Hay políticos que armonizan y otros que destruyen, ¿sí? Sí. Que concilian y otros que buscan romper. Vos, por lo que veo, sos de los que concilian, los que buscan armonizar. ¿Cómo es la situación, digamos, dentro del espacio? Hay de todo en la viña del Señor. Nosotros hemos construido un espacio político que está conformado por gente de distinto pensamiento y que lo que no nos puede unir es solamente la intención de ganar una elección. Porque lo fundamental y lo importante viene el día después. Y en nuestro espacio hay gente que tiene una mirada mucho más dura y otros que tienen una mirada más conciliadora. Yo, si te dijera, por ejemplo, yo rescato a Facundo Manes, por ejemplo, quien plantea, entre otras cosas, el ir por encima de esta situación que se ha generado y que para eso también ha sido muy criticado en las últimas horas porque él ha tenido críticas duras con el anterior gobierno que fue de Cambiemos, específicamente con el expresidente Mauricio Macri. Yo digo, bueno, pero que la construcción parte desde la autocrítica. Si nosotros estamos mirando permanentemente la paja en el ojo ajeno y no somos capaces de mirar la viga en el propio, acá hay una responsabilidad que es clara, concreta y absolutamente objetiva. Argentina viene en una situación de descomposición, no solamente en su cuestión económica, sino también en lo que tiene que ver con los valores, en lo que tiene que ver en general de los últimos 40 años a esta parte. Y nadie puede sacarse la responsabilidad de encima. En todo caso, a mí lo que me parece es que todos deberíamos asumir la responsabilidad y decir, che, mirá lo que ha pasado. Acá hay responsabilidades compartidas, no sé, ya casi que no vale la pena ni siquiera discutir tanto quién tuvo más culpa o menos culpa. Claro, lo que digo es, tiempo de solucionar, tenemos un país con el 50% de pobres, con chicos que no tienen zapatillas para ir al colegio, con padres que no pueden garantizar ni siquiera el alimento de sus hijos. Juan, ¿y los políticos en general, porque vos estás en contacto con tus pares, son conscientes de la situación delicada del país? Yo creo que sí, que hay gente, hay de todo tipo, hay gente que está muy preocupada. En términos de mayorías y minorías. Sí, porque además también en estos momentos de crisis profunda también empiezan a asomar alternativas que terminan siendo las menos racionales. Por lo menos yo hablo desde mi postura, no me creo ni me considero el dueño de la verdad, ni siquiera una persona con más claridad que otro, digo, desde lo que yo miro, desde la experiencia que tengo y desde la historia que uno ha conocido, yo digo, muchas veces en situaciones de crisis y ante la irresponsabilidad de los políticos que vienen ejerciendo la función, se terminan generando situaciones donde es peor el remedio que la enfermedad, donde son alternativas irracionales, que yo creo que tienden, yo cuando escucho un político que habla de miserable, de asqueroso, refiriéndose a otro ser humano, la verdad que no me genera, ya casi que ni siquiera escucho qué es lo que piensa, porque ya me demuestra qué es lo que es. Cuando tenés que estar juntando, tenés que estar... Ya cerró el diálogo, digamos. Pero, entonces digo, esa es la complejidad, entre otras cosas, más allá de la situación general, que se avisoran en estos tiempos. El de asomar a la vida política a esos emergentes que yo considero que terminan siendo mucho más dañinos que constructores para la sociedad. O sea que, por lo que vos venís explicando, para que la gente lo tenga en cuenta, o sea, es juntos por el cambio, no amontonados por el cambio. O sea, están juntos por el cambio, están construyendo y apostando. Tendremos momentos donde podremos confrontar con los instrumentos que nos da la democracia en unas pasos. Quienes pensamos de una manera tendremos nuestro candidato,
ojalá que esto suceda, y quienes piensan de manera distinta, siempre que el objetivo central sea encontrar un camino común, por lo menos en las grandes líneas. Todos sabemos que no pensamos lo mismo, que tenemos matices. Bueno, el peronismo con eso de la definición tan sabia que han tenido de movimiento, juntan y han juntado a lo largo de la historia desde un extremo hacia el otro. Ellos lo justifican diciendo somos un movimiento, mientras tenían la AAA por un lado y Montonero por el otro. Y han encontrado en algunos momentos de la historia una síntesis que ha generado la posibilidad de que este país avanzara y fueron la alternativa en muchas oportunidades. Pero creo que hay que profundizar en el día después, no solamente en ver cómo nos juntamos para ganar una elección. Y creo que Juntos por el Cambio está en ese debate, en ese reacomodamiento donde vamos encontrando cada uno de los integrantes el espacio para poder expresarnos. Íntimamente, como intuición, si se quiere, ¿pensás que Córdoba, como lo dijimos en un comienzo, que ha sido vanguardia y hasta revolucionaria en muchas cosas a lo largo de su historia, ¿pensás que, y hablando de tu espacio político, Juntos por el Cambio en Córdoba, puede dar un ejemplo a seguir a nivel nacional? Ojalá nosotros hoy, después de lo que han sido estos reacomodamientos, las dos principales fuerzas de Juntos por el Cambio que digamos asoman con posibilidades en las próximas elecciones, como no había habido en los últimos 20 años, el Frente Cívico, que está encabezado por Luis Juez, y la Unión Cívica Radical, que hoy tiene un joven dirigente muy prometedor, y además que nosotros los radicales aspiramos a que sea quien conduzca los destinos de la provincia a partir del 2023, que es Rodrigo de Loredo. Lo que está claro es que independientemente de quién sea, sí se está trabajando con mucha seriedad en lo que es la construcción de un proyecto que se le ponga en valor a los vecinos de la provincia. Creo que hay una voluntad verdadera, real y concreta de conducir los próximos años en la provincia. Se trabaja en ese sentido, y por el otro lado, más allá de las virtudes que ha tenido el gobierno provincial, que es innegable, porque decir que un gobierno se ha mantenido 23 años en el poder y no encontrarle ningún mérito casi que sería una actitud infantil y hasta tonta. Pero sí también creo que es un gobierno cansado, un gobierno que hoy no tiene reacción, que ha perdido en los grandes temas la brújula y que adolece de un recambio como sí hoy plantea Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba. Juan, y como político de la provincia de Córdoba, representante del pueblo de la provincia de Córdoba, no solo de la ciudad de Río Cuarto, ¿qué cosas te duelen y te entristecen de la realidad que viven los ciudadanos? En primer lugar, la actitud de mirar para el otro lado en los graves problemas que estamos viviendo en la provincia. Por ejemplo, sin ir más lejos, el tema de la seguridad, donde hoy hay una situación donde está absolutamente desbordada la provincia, de norte a sur y de este a oeste. Yo estoy por la propia tarea que cumplo en relación permanente con todos los intendentes de la provincia, y es el reclamo no solo de las ciudades más importantes en cuanto a la cantidad de gente, sino ya de los pueblos más chiquitos, donde la seguridad ha pasado a ser uno de los principales problemas. Y la respuesta del gobierno es permanentemente la misma: nada, o en todo caso el marketing político mostrando cómo se compran vehículos que no se entregan, cómo se tiene la cantidad de policías que en realidad no existe, cómo se capacita a quienes hoy las estadísticas demuestran que es la provincia que menos formado tiene a sus agentes policiales. Después me preocupa la salud profundamente, donde no hace mucho tiempo acá en la ciudad de Río Cuarto tuvieron que plantarse 8 médicos pediatras que atienden la terapia intensiva de una vastísima
zona que trasciende inclusive nuestra región, porque no podían tomarse ni un día de franco, no podían tomarse vacaciones, porque hacía falta que nombraran un médico. Esa falta de sensibilidad es lo que termina, por lo menos a mí, significándome la mayor distancia con el gobierno. Y además nosotros hemos hecho una tarea de presentación de proyectos intentando ayudar, porque además nosotros también tenemos una responsabilidad que no es solamente la de criticar, es la de proponer la cuestión de la educación. Nunca las pruebas y los exámenes en la provincia de Córdoba habían dado de tan bajo nivel como el que estamos teniendo. Falta de alimentación o alimentación en pésimas condiciones a partir de lo que es la provisión del PAICOR. Bueno, hay muchas cosas que creo que hay que cambiar, que hay que transformar en esta provincia y que además lo podemos hacer entre todos. Creo que ese es el camino. Entre todos poder intentar que los cordobeses tengan una mejor calidad de vida. Juan, y para ir cerrando y finalizar el bloque, un mensaje para la ciudad, para la región y para la provincia. Un mensaje para los que están o son o piensan, digamos, o tienen afinidad con tu espacio político, y para otra gran mayoría que son los indecisos, los que están desencantados de la política. Dale 2 mensajes a esos 2 sectores. Bueno, a mí me parece que lo primero es que la política es el único instrumento de transformación en tiempos de democracia. Me parece que entre todos tenemos que tratar de mejorar la política. No existe una alternativa donde, por lo menos en democracia, donde se elimine la política. Me parece que a partir del involucramiento por parte de quienes hoy no están involucrados, hay muchísima gente que debería o que podría aportar, mejorar con su formación, con su vocación, con su decisión, la política. Entonces, en primer lugar, es la convocatoria a que participen, a que sean críticos, a que se animen a mirar más allá del interés particular y nos ayuden inclusive a pensar en cómo transformar en función del bien común. Y a los que me miran con alguna simpatía, que no deben ser muchos, decirles que bueno, que en la medida que siga sintiendo lo que siento, siga pensando lo que pienso y siga creyendo lo que creo, me voy a levantar cada mañana, como desde hace casi 40 años, con las mismas ganas, el mismo compromiso y la misma voluntad de aportar, aunque sea un granito de arena. Juan, muchísimas gracias por la entrevista, la verdad, un placer, un gusto. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que también para mí ha sido un gusto. Y así continuamos en Cuarto Poder en el próximo bloque. Cafir Group. Somos una organización integral y global que se anticipa a los cambios, a la vanguardia del conocimiento, apostando a la innovación y creatividad con el objetivo de contribuir ampliamente a la sociedad. Brindamos servicios de consultoría, management empresarial y asesoramiento integral. Santorini Restobar. Espera, se consigue lo que quiera. Así. Santorini Restobar Café. Puede pasar lo que sea. Hoy por ti, después por mí. Vamos allá, estamos aquí. Hoy por ti. Santorini, el auténtico sabor mediterráneo. Estamos aquí.
continuamos en Cuarto Poder en este bloque con nuestra invitada Sandra Picardo, que es terapeuta, terapias holísticas. Sí, así es. En el Instituto Sattva. Así es, Centro Sattva, sí, así que ahí estamos. Ya este mes se cumplen 19 años. 19 estamos en años, Río toda Cuarto, sí. Una trayectoria. Sí, sí. Y contanos un poquito, ¿qué actividades realizan en el centro? Bueno, en realidad lo troncal siempre ha sido el yoga, que es un poco la actividad que me ha acompañado ya hace 30 años y con la que comencé. Y lo que se puede decir en principio en lo que refiere a terapias holísticas es que siempre hay un auge, ¿sí? Con alguna de ellas. El tema es que esto prácticamente pareciera ser que año tras año van apareciendo nuevos avances, nuevos avales científicos y por ende se explaya cada vez más, ¿no? ¿Y qué serían las terapias para la gente que no conoce o que le interesa? ¿Qué serían las terapias holísticas? ¿A qué te referís cuando hablamos de eso? Bueno, César, mira, esto empezó siendo terapias alternativas. Recuerdo que eso no nos gustaba mucho, incluso en el mismo momento que uno las buscaba como terapias alternativas, los profesores nos iban indicando que esa no era la manera adecuada, porque si vamos al caso, todo tratamiento es alternativo. Es decir, son las distintas alternativas que vos podés encontrar o que te hacen eco a la hora de tomar una salida, ¿no? Claro. Luego se llamaron terapias complementarias, las cuales siguen hoy siendo una buena forma de nombrarlas. Y luego aparece la palabra holístico, ¿no? Cuando yo te diría que de la mano de la neurociencia es que se empezó a comprender que la naturaleza de estos abordajes terapéuticos ven al ser en forma holística. Podríamos decir, un sinónimo de holístico es global. Ven al ser desde sus aspectos mentales, pero también físicos, emocionales. Algo más completo, digamos. Exacto. Sí, ese. Y cuando estas terapias holísticas, ejemplos así puntuales de qué tipo de terapia, por ejemplo, estaríamos hablando. Bueno, yo me animaría a decir que el yoga es como la madre de todas estas terapias, ¿sí? Sobre todo en Argentina, porque también tenemos que notar el contexto. Al ingresar el yoga, que podríamos irnos por ahí en la década del 70, donde Indra Devi hace un gran avance en ese aspecto, trae el yoga con seriedad a la Argentina, y a partir de ahí podríamos nombrar al Reiki, que es una técnica japonesa, ¿no? Yoga, una técnica hindú, ¿sí? Reiki se ha difundido mucho, en su momento también tuvo un auge y bueno, al igual que el yoga, hubo que esperar algunos años para que las personas vencieran un poquito el temor. Que se fuera conociendo un poquito más. Sí, que se fuera conociendo. Pero hoy por hoy, no sé, es interminable la lista. Tal vez a la cabeza de eso hoy tengamos la biodecodificación y las constelaciones sistémicas, que son un poquito las que hoy están como más en auge, por así decirlo. El top 10, digamos, por el decirlo. top 10. Pero podemos nombrar registros akáshicos, péndulo hebreo, los mismos masajes especiales, algunos masajes como la reflexología, que tiene su base, ¿no?, en la medicina china, pero incluso hasta la acupuntura, los masajes sensitivos, la digitopuntura, o sea, cosas que hoy ya son en la cotidianeidad. Por ahí hace 30, 50 años atrás en Argentina no era tan fácil decir, dejo un poquito de lado todo el abordaje de nuestra medicina hegemónica, la cual por supuesto siempre tiene que estar a la par, ¿sí?, de todo abordaje terapéutico, y es un poquito difícil hasta el día de hoy. Pero a mí me gusta siempre hacer este análisis. A la psicología también le llevó su tiempo instaurarse, y hoy ¿quién dudaría que la psicología es una de las terapias que también se encuadrarían en estos ámbitos? Holística, que tanto beneficio nos trae a diario a las personas, ¿no? Y hablando de estas terapias holísticas, nos hablaste del Reiki, del yoga, el péndulo hebreo. Registros akáshicos. Registros akáshicos. ¿Qué serían los registros? Bueno, mira, hay como un área, ¿sí?, que aparece la palabra oráculo.
¿sí? Que también es muy ancestral, sus orígenes son celtas, estos oráculos celtas donde se iba a consultar, ¿no? Todos los pueblos... Ese es el típico oráculo en donde se iba a consultar el futuro. El futuro, sí. Ajá. Todos los pueblos han tenido en algún modo una especie de oráculo. Con los registros akáshicos pasa algo puntual muy particular, que es que ha ido evolucionando, tal vez desde aquellas culturas muy antiguas, los pueblos originarios tenían a los chamanes. El chamán en los pueblos originarios era todo, era el médico, era el sacerdote, oficiaba, ¿no?, en la ceremonia, los ritos, y también era el consultante, era el psicólogo de la tribu, era todo. Y los registros akáshicos lo que han hecho a través del tiempo se ha ido modernizando el modo de acceder a esta situación, a este oráculo. Ajá. Podría decirse que es esa sabiduría que está en campo, que está en el campo cuántico, que está como flotando en el aire, esa sabiduría que también podría decirse que viene del alma de cada uno de nosotros, ¿no? En el caso de los registros akáshicos se consulta esa biblioteca álmica. ¿Para qué te serviría acceder? Para hacer consultas, sacarte dudas, recibir guía y recibir energía particular, ¿no? Una energía particular que te va a acompañar. Una energía que podría llamarse de desbloqueo. ¿Por qué? Porque la persona llega con cierta angustia, ¿no? Llega con el devenir de los días, a pesar de que son personas que también van a psicólogos, también o sea, nosotros nunca trabajamos con personas, ¿sí?, que están como aisladas del sistema al que pertenecemos. Bien, claro. Siempre, y cuidamos mucho, por lo menos desde el Centro Sattva, no caer en esos fanatismos, ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta, lo que vemos fascinante con los registros akáshicos es que nunca va a bajar información de la que vos no estés listos para recibir. Eso es importante, eso es detalle importante. O sea sí. que más o menos, para la gente que no conoce, como para que se imagine, es como una gran biblioteca de otro plano dimensional, digamos, a la que se accede y se le baja cierta información que, como decís, para quien está preparada para escuchar esa información. Sí, y sobre todo con las palabras, con el tono, ¿no?, en que esa persona tenga la apertura, el nivel evolutivo también se puede decir. ¿Por qué? Porque siempre se va a respetar el libre albedrío de ese ser. Mira, los registros akáshicos es una de las terapias que nosotros llamamos de orden sagrado, las tenemos como en el corazón, las cuidamos mucho, porque se ve a veces personas inescrupulosas como, vos no sabés lo que yo te puedo responder. Yo puedo decir que estoy conectada con tu registro y bajarte cualquier verdura, perdonando, ¿no?, sí, la expresión. Pero es que es verdad. Pero, sí. Y se ha dado también, se ha prestado, por así decirlo. Nosotros desde la escuela tratamos y cuidamos mucho de que esto se respete, ¿no?, porque esa persona viene con una vulnerabilidad muy especial. Al igual que viene a una clase de yoga, de meditación, ¿sí?, o al consultorio para hacer un masaje, un reiki. Esa vulnerabilidad nosotros la debemos respetar a rajatabla. Y nosotros notamos en esta técnica que los guías espirituales, quienes accedemos para que nos bajen esta información, eligen palabras puntuales, ¿no?, para que esa persona no se lleve una mala experiencia, no sea un golpe bajo que vaya a recibir. De todas maneras, estas técnicas se recomiendan a partir de los 18 años, justamente para preservar el peso, ¿no?, de su libre albedrío en menores, y también del karma, de aquello que esa persona necesita celebrar, esos pactos álmicos que ese ser necesita atravesar. Entonces no se trata de tomar algo y decir, bueno, ahora vamos a solucionarte la vida, vamos... No, es una orientación, es una guía que nos permite, bueno, vislumbrar aquello a veces que está delante de nosotros y no lo sabemos ver, no lo podemos ver. Claro, que puede de alguna manera ser parte de la solución, no la solución completa, pero parte de la solución a algún problema, alguna circunstancia en particular. Y lo importante es que lo que decía es que lo hacen con mucho respeto, con mucha seriedad, porque como en todas las profesiones, oficios, terapia y todo, siempre hay de toda clase de personas. Está, digamos,
el chanta, comúnmente conocido, el versero, y después están las personas que lo hacen de la manera correcta. Sí. Bueno, y eso es importante. Por eso, bueno, nosotros con 19 años acá en la ciudad de Río Cuarto hemos logrado que la mayor cantidad de personas llegue por el boca en boca. Eso significa que el abordaje que se da, las técnicas son las mismas, pero el abordaje también de los profesionales que estamos en la escuela y demás, se ha ido cuidando esto justamente, ¿no? El respeto, aquello que esa vulnerabilidad que la persona trae, ¿no? A rajatabla. En ese sentido, también en relación a los registros, al péndulo hebreo, que son técnicas de desbloqueo, nosotros observamos, ¿no? Antiguamente, ¿qué sucedía? Estaba el medium, estaba la curandera, porque ¿a quién nos llevaron? A que le tiren el cuerito. El empacho, ¿A quién nos falta que el te empacho, curen el empacho? La ojeadura. La ojeadura, también, bueno, claro. ¿no? Esas curanderas benditas, ¿no? Que eran la salvación. Yo creo que a las mamás nos hacía muy bien, porque vos llevabas al chiquito y ya te dormía 3 noches seguidas y ya era como, qué bien le hizo al nene. Y eso ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque tiene hoy aval científico. Exacto. Hoy tiene aval científico, eso es gracias al avance de la neurociencia. La biodecodificación en particular, que hoy ya lo estamos viendo, nosotros en el equipo tenemos una médica, una profesional de la ciudad de Córdoba, el año que viene abrimos la carrera allá, nosotros enseñamos biodecodificación y terapias holísticas en la escuela, el año que viene vamos a abrir en la ciudad de Córdoba. De la mano de esta profesional también hemos avanzado muchísimo, ¿no? Quienes veníamos como en este otro recorrido de la terapia alternativa, de la complementaria, que hoy un profesional de la salud camine la mitad del puente que nosotros venimos caminando, hace que se llegue, ¿no es cierto?, a lugares muy, muy luminosos. Estos avances de la neurociencia tienen sus orígenes en la medicina germánica y en el doctor Hammer. Ajá. Y si me permitís, yo quiero hacer comentarte para que se entienda bien a qué me estoy refiriendo. ¿Cuál es el avance específico y el aporte que se hace de la neurociencia? Entender la función cerebral, ¿sí? Todo el encéfalo, pero particularmente la del cerebro. El cerebro es una máquina que está armada para tu supervivencia. Lo único que quiere el cerebro es mantenerte vivo, ¿sí? Así va a sobrevivir. Así va a hacer que la especie continúe, la evolución continúe. Entonces, si esa máquina maravillosa y perfecta hace eso, va a cuidar muy bien qué es lo que te causa estrés. Porque un estrés muy grande, vivido, en tu caso particular, de una manera extrema, puede causar la muerte. Aunque el hecho en sí no sea de tan dramático, sin embargo, para ese ser fue algo fuerte. terrible. Es un caso terrible, no tiene solución, es visto o es vivido en soledad, es percibido como que no hay escapatoria, ¿no? De hecho, de acuerdo a los últimos informes también de revistas médicas y científicas, están haciendo hincapié en que el mayor problema y la enfermedad más grave es el estrés, porque desencadena cualquier tipo de enfermedad, y justamente lo que provoca todo es el estrés. O sea, hay que manejar los niveles. Si esta máquina considera que ese estrés le va a poner en riesgo la vida, la supervivencia, hace algo que ahí donde está el avance de la neurociencia, encapsula ese estrés, lo enquista. Y la palabra me lleva a pensar en un quiste, y estaría bien pensado así. Lo encapsula, lo enquista, lo circunda en un aspecto especial que nosotros le llamamos enfermedad. Y lo va a hacer hasta que esa persona considere que es momento de sanar, considere que es momento de profundizar cuáles son los aspectos que lo llevan a ese estrés tan grande, o también, si eso ha sido un trauma, en algún momento de la vida algo va a desencadenar la posibilidad de que lo sanes y que lo revises. Por eso los terapeutas holísticos hablamos de sanación. Nosotros hablamos de sanación, hablamos de liberación, hablamos de comprensión.
Porque si nosotros no le planteamos al cerebro un escenario de tranquilo, ahora me voy a hacer cargo yo, el cerebro va a continuar haciendo esto, encapsulándolo en una determinada cuestión. Y hace algo más todavía interesante. Despierta un programa para tal fin, puede ser un cáncer, puede ser una gastritis, no le importa el énfasis, cómo va a ser vivido este nuevo conflicto. No dice, ay, pobre Sandra, no le voy a dar esta gastritis. No, a él le soluciona un problema y hace algo extraordinario. Va a buscar ese programa en el transgeneracional. Por eso sucede que las enfermedades se heredan, porque ya están en el árbol transgeneracional, ya están en esa memoria. Entonces nada más el cerebro tiene que ver en su archivo, en su computadora, su archivo acá que tenemos, sí, personas con antecedentes cardíacos, entonces va a ser lo que mejor el sistema va a responder. O sea, de alguna manera estamos conectados con nuestros antepasados, con nuestros ancestros, por decirlo de alguna manera. En ese punto clave lo hace el cerebro y dice, todo aquello que no fue solucionado en el pasado, en el momento que alguien en este presente esté viviendo el mismo conflicto, se va a volver a activar. Por ejemplo, para un ejemplo así hipotético, digamos, por ejemplo, un conflicto no resuelto del pasado, ¿qué sería, por ejemplo? Mira, lo que más vemos nosotros en consultorio, en los talleres, son los abortos espontáneos, abortos provocados, hijos no incluidos en el clan. También vamos a hablar hijos no reconocidos. Y en ese punto, antiguamente también era difícil sostener esa vida intrauterina, era muy común los abortos naturales, sin embargo, no se los nombraba, no se los reconocía, solo se nombraba al hijo nacido. Entonces, bueno, con el tiempo, hoy por hoy también, en relación al aborto provocado, eso todavía tiene una connotación social, moral, demasiado pesada. Esa mujer, frente a esa decisión, es posible que lo oculte. Y entonces, sus hijos, nombrados como el primero, el segundo, el tercero, son solo los nacidos vivos. Ese programa de no incluidos en el clan pueden ser también desaparecidos, muertos en accidentes, que se olvidó el clan que estaban. O sea, todo eso de alguna manera nos termina influyendo en nuestra vida cotidiana y actual, desencadenando el estrés. Sí, entonces ahí tenemos también muchos pacientes que están, abuela, ¿cuántos embarazos tuviste? Mamá, ¿cuántos embarazos hubieron? Es importante esto, no es como una deuda social que tenemos entre todos, porque esas almas pasaron por esa experiencia. ¿Cuánto? El tiempo que esa alma necesitaba pasar, ¿sí? Pero bueno, no quiero meterme en aristas, claro, ¿sí? Sino entender simplemente que eso no está resuelto. Bueno, se van a seguir repitiendo. Repercute, digamos, en la vida de la... Por ejemplo, en embarazos no deseados. De algún modo el clan va a tener que sanar a todos estos excluidos y va a tener que nombrarlos. Y ahí aparece otra cosa que es la psicomagia, que también es algo muy nombrado, que lo usamos muchísimo. Y con ese nombre aparece Alejandro Jodorowsky, que es este chileno, divino, extraordinario. Una persona sumamente descontracturada que pudo entender cómo ayudarle a ese cerebro a decir, quédate tranquilo, ahora yo me voy a hacer cargo, gestionando mis emociones. Y al cerebro no le importa si esa resolución es real o es simbólica. Por eso se puede hacer, por ejemplo, duelos simbólicos para estos seres que estaban excluidos en el clan y que ahora los acepto. ¿Quién? Yo que soy la que está repercutiendo ese conflicto. Claro, porque el cerebro en definitiva percibe un mundo, pero no sabe si el mundo es real o es ficticio, lo percibe. Lo percibe. Pero, y ahí viene la aplicación de la, entonces, psicomagia. Por ejemplo, una carta de liberación, se escribe una carta de liberación diciéndole a esa persona, por ejemplo, a este excluido, ya que estamos con este ejemplo, vamos a seguir,
a estos tíos no nacidos, estos embarazos fallidos de esta abuela, diciéndole, bueno, vos sos el número 1, yo te honro, te respeto y te libero, porque en algún punto yo soy la que se siente todo el tiempo excluida y necesito ser vista por mamá, por papá, necesito ser vista con buenos ojos, yo te veo con buenos ojos, firmo la carta, te libero y no sé, que se quema eso y se ve como las cenizas se esparcen. Es como la simbiosis y el complemento ideal entre la ciencia clásica o la medicina clásica de alguna manera y este enfoque holístico que viene a ser el complemento, o sea, ideal entre la medicina clásica y este tipo de terapias. Hay un eslabón que se llama psicosomática clínica, que la estudian todos los médicos y si no deberían. Hay médicos alrededor del mundo que están profundizando esto, como Salomón Salem, que viene a Córdoba capital. O sea, esto está cerca. Esto no es algo que se nos ocurrió a algunos profesores que veníamos para ver si llama la atención. Esto no es porque una serie de Netflix está revolucionando todo. No, esto es porque la ciencia avanza y avanza hacia todas las aristas. Entonces yo los invito a los profesionales que se acerquen, ¿sí? La psicosomática clínica es el estudio científico de cómo las emociones repercuten en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo físico, y cómo la mala gestión de esas emociones pueden terminar en una enfermedad terminal, fatal. Es súper interesante. Y para ir, te convocamos de la producción también para que nos visites nuevamente antes de fin de año. Pero con mucho gusto. Pues son temas para hablar extensísimos, muy ampliamente. También que nos termine de explicar el tema de la psicomagia, del chamanismo, qué es el chamanismo, cómo surge, hay chamanes en la actualidad, o sea, son preguntas que vamos dejando para la próxima invitación que te hacemos. Y antes de irnos, invitar a la gente que visite el centro Sattva. Podés dar la dirección, teléfono de contacto, correo. Cómo no, mucho gusto. El centro Sattva está en 25 de mayo, 259. El teléfono es 358 50 84 766. Y me pueden encontrar en las redes, en Instagram como Centro Sattva Río 4, con número. Y en Facebook con mi nombre, Sandra Picardo. Y la Escuela de Conciencia Holística también tiene una fanpage, tiene una página web. Acá en Río Cuarto apenas salimos. La escuela es la que se va a abrir también en Córdoba. En Córdoba capital, así es. Esta iniciativa surge a partir de la incorporación de esta médica de la ciudad de Córdoba, y vamos a estar abriendo ahí lo que se llama la carrera terapeuta holístico integral. Pero así que, bueno, con mucho gusto, cuando quieran, podemos seguir conversando. Sí, porque son temas, la verdad que en lo personal me encantan, y sé que hay muchísima gente, mucha más de la que algunos piensan, que le interesa, que quiere saber, que quiere conocer sobre las terapias holísticas, desde el chamanismo a los registros akáshicos, por todo lo que hemos hablado. Entonces, desde ya te convocamos para una próxima... Bien, aprovecho para invitar el 20 de noviembre, vamos a estar dando un seminario de constelaciones. El 20 de noviembre. Así que si nos buscan, ahí les vamos a dar info. Te súper agradezco el contacto y la entrevista. Muchas gracias, César. Muy agradecidos nosotros y un privilegio haberte tenido en el programa, y te esperamos antes de fin de año también para seguir charlando de estos hermosos temas. ¿Cómo no? Gracias. Y así continuamos en Cuarto Poder con el próximo bloque.
Cafire Group. Somos una organización integral y global que se anticipa a los cambios, a la vanguardia del conocimiento, apostando a la innovación y creatividad con el objetivo de contribuir ampliamente a la sociedad. Brindamos servicios de consultoría, management empresarial y asesoramiento integral. Santorini Restobar. Espera, se consigue lo que quiera. Así. Santorini Restobar Café. Puede pasar lo que sea. Hoy por ti, después por mí. Vamos allá, estamos aquí. Hoy por ti. Santorini, el auténtico sabor mediterráneo.